El 9 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con la Fundación Gustavo Bueno, el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Tornar y la Asociación de Recreación Histórica, ARCA, rindieron homenaje al levantamiento contra los franceses que protagonizaron los ovetenses en la misma fecha, 200 años antes, descubriendo una placa conmemorativa situada junto a la placa del primer homenaje centenario a los héroes y ofreciendo una recreación novelada de los hechos que acontecieron aquel día en Oviedo. El alcalde, don Gabino de Lorenzo, el concejal de Cultura, José Suárez Arias Cachero, y don Gustavo Bueno fueron los anfitriones de este acto. Durante la mañana del 9 de mayo de 1808, se produjo en la actual plaza de la Catedral, donde se encontraba la Administración de Correos, la lectura de las cartas procedentes de Madrid, con la narración de los graves incidentes del 2 y 3 de mayo. Los ovetenses tuvieron que escuchar los nombres de sus paisanos y familiares fallecidos. Ese mismo día, las autoridades recibieron también el bando de Murat, Gran Duque de Berg y carnicero de Madrid, con las disposiciones del gobierno para contener al pueblo y mantener el orden público. La indignación se extendió, siendo los propios ciudadanos, mediante una algarada, los que impedirían la publicación del bando. Después de la lectura del correo, con los ovetenses ya enfurecidos, una comitiva que partió de la Real Audiencia, formada por los magistrados y Nicolás Llano Ponte, comandante provincial, escoltados y con el necesario tambor, pretendieron publicar el bando de Murat. De la Escosura se dispuso a leerlo, pero la algarabía en las calles no le permitía hablar. Frente a la fuente de Cimadevilla, dos mujeres, las más exaltadas de entre el pueblo, María Andallón y Joaquina Bovela, estallaron en gritos: ¡que no se publique! A partir de aquí, otras personas se sumaron a la indignación, como el médico Tomás Reconco o el conde de Peñalba, que lanzaron la consigna «¡A las armas!». Los sublevados rompieron el parche del tambor de la guardia que acompaña al comandante, lo cual impedía el formalismo de la lectura del bando. Ley no promulgada, ley no válida. Y comenzaron a tirar piedras, zarandear e insultar a los magistrados, que retrocedieron y se refugiaron en la audiencia. La escolta decidió no disparar contra el pueblo, fundamentalmente por dos motivos: por encontrarse entre personajes de la alta nobleza, el marqués de Santa Cruz, del clero y multitud de estudiantes universitarios, y por verse ampliamente superados en número. Desde el balcón de la Real Audiencia, el obispo Hermida procuró sin éxito calmar a la muchedumbre. El pueblo de Oviedo seguía reclamando a gritos el bando de Murat para quemarlo. Cada vez más gente se arremolinaba en la puerta de la audiencia. Una columna de estudiantes y otra de vascos trajeron las armas de fuego procedentes del asalto a la fábrica de armas. Tomaron al asalto la Real Audiencia entre gritos de «¡Viva la religión y viva el rey!». Comandados por el Procurador General y otros personajes de Oviedo, el bando se quemó en el actual Parque de San Francisco. A las 5 de la tarde de ese mismo día, se reúnen representantes de las clases bajas y algunos diputados, y entre todos deciden no reconocer más rey que a Fernando VII y confiarse a la Junta en lugar de a la audiencia. Esa misma tarde del día 9, el alcalde, José María García del Busto, convocó la más tradicional de las instituciones asturianas, la Junta General del Principado. En la reunión, los participantes en la Junta se dividieron en dos bandos: los partidarios de luchar contra el francés, García del Busto y el marqués de la Santa Cruz como figuras destacadas, frente a diferentes autoridades civiles y militares que pretendían colaborar con la invasión, acatando el bando de Murat. Se impusieron los primeros y se aprobó la organización de un ejército asturiano que, como primera medida, mandaría expediciones a comprobar la situación existente en las provincias limítrofes de Galicia, Cantabria y León. He aquí la intervención de Joaquín de Navia Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado. La tierra que pisamos quisiera yo se abriese en este instante y nos tragase a todos para que se sepultase en sus entrañas tanta pusilanimidad y cobardía. Quédense en su abyección y en su egoísmo los que se resignen a ofrecer sus cuellos a las argollas que les remachará el usurpador. Pero yo marcharé solo
a encontrar sus legiones en el confín de Pajares con un fusil, cuya bayoneta clavaré en el primero que intente poner en él su planta. Me matarán y pasarán sobre mi cadáver si no lo hiciesen pedazos, mas la posteridad sabrá que hubo un Astur leal y bizarro que murió resistiendo solo en la invasión de este noble suelo. Ramón Álvarez Valdés, Memorias del levantamiento de Asturias en 1808. Oír hablar en estos términos al hombre más rico de todo el Principado, ya de 60 años, decidió la cuestión en la Junta a favor de la lucha contra el francés.